Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. Una vez más, agradecerles por permanecer, estar allí conectados, estar allí edificados y creciendo cada día en el propósito de Dios para sus vidas. En el entrenamiento anterior estuvimos tocando el tema de la protección espiritual. Vimos cuál era el diseño correcto, establecimos unas gráficas, establecimos unos diseños de cómo es la manera correcta en que Dios nos protege. En el día de hoy vamos a estar tocando el tema de la madurez espiritual. Y la madurez espiritual es la tercera razón por la cual caminar en el diseño correcto es tan importante. Es porque nos ayuda a nuestro espíritu a crecer y madurar. Nuestro espíritu no madura automáticamente. Entonces es muy importante que puedas tener allí en cuenta, porque muchas personas dicen, bueno, listo, yo nací de nuevo, entonces mi espíritu va a ir creciendo, va a ir madurando. Durante este entrenamiento vamos a darte herramientas, vamos a mostrarte cuál es el diseño para que puedas alcanzar esa madurez espiritual. Acompáñame por favor allí al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 12 al 14. Acompáñame por favor. Dice así las escrituras: porque debiendo ser ya maestros, es lo que dice ahí el texto, porque debiendo de ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Entonces, en el texto que acabamos de leer, está en Hebreos capítulo 5 y nos está hablando acerca de cómo alcanzar la madurez. Pablo está allí exhortando a los creyentes porque el espíritu de ellos no estaba madurando como debía. Entonces ya de pronto, ya para que estés discipulando a otras personas, para que estés enseñando a otras personas, todavía estás esperando que estén tratando contigo, que te estén aconsejando, que te estén dando ahí lechecita todavía, porque dice que el alimento sólido es para aquellas personas que han alcanzado madurez. Y ahí está el ejemplo de los niños recién nacidos y de los niños que ya van alcanzando ciertas etapas, ciertos niveles de crecimiento allí en la vida. Entonces, si todavía estás detrás del líder, estás detrás de las personas, mira, quiero que oren por mí, estás buscando todavía estás demandando, entonces quiere decir que todavía no has alcanzado madurez. Pero no te preocupes, durante este entrenamiento vamos a mostrarte aquellas herramientas, cuál es el diseño de Dios para que puedas madurar, para que puedas alcanzar esa madurez que Dios ha preparado para ti. Si nosotros permitimos, escucha con atención lo que te voy a decir, si nosotros permitimos que nuestra alma gobierne, entonces los problemas, las presiones, las heridas, la ira, el enojo, los deseos de la carne van a impedir que nuestro espíritu crezca. Te lo voy a repetir. Cuando tu alma está gobernando, entonces empiezan a manifestarse tus temores, empieza a manifestarse el rechazo, empieza a manifestar las heridas, es que nadie me quiere, empiezas a andar todo irascible, empiezas a andar ahí enojado con todas las personas. Difícilmente tu espíritu puede alcanzar madurez, tu espíritu puede crecer. Ahora, si nosotros caminamos en el diseño correcto, no permitiendo que nuestra alma gobierne, sino que sea nuestro espíritu, el que esté gobernando, entonces nuestro espíritu va a empezar a crecer, va a empezar allí a madurar, y por consiguiente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo,
puede fluir para tocar a aquellos que están alrededor nuestro. Entonces, si tú quieres que tu familia sea impactada, si tú quieres ver una transformación en tu hogar, en las personas que te rodean, allí en el lugar de tu trabajo, tienes que estar allí alineado en el diseño correcto. Que sea tu espíritu gobernando. Pero vuelvo y te repito, cuando tu alma es la que está gobernando, entonces estás fuera de diseño y en vez de ser de ayuda, en vez de ser un instrumento útil para otras personas, vas a ser de tropiezo. Entonces la Biblia dice que por causa de esto el Evangelio de Cristo es vituperado, por causa de la inmadurez de muchas personas, por causa de la inmadurez de muchos cristianos, porque empiezan a dejarse llevar por el alma, por sus emociones, por sus deseos pecaminosos, por sus deseos de la carne, y empiezan allí a dar mal testimonio. Entonces por eso es muy importante que puedas estar allí alineado para que puedas impactar, para que puedas ser de influencia y poder ver una transformación social en el lugar donde te encuentras. Entonces, es muy importante que empieces a tomar buenas decisiones. Recuerda, lo que hoy estás viviendo es el resultado de las decisiones que tomaste ayer. Entonces, mi decisión para que el crecimiento espiritual pueda darse, para que el crecimiento espiritual se dé en mí, tengo que aprender a andar, tengo que aprender a caminar en el espíritu. No controlado por la carne, no controlado por la ira, no controlado por las emociones, no controlado por el miedo, no controlado por el rechazo, sino guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende, cierto? Lo que estoy tratando de explicarles en esta hora. Entonces, yo elijo, o sea, es mi decisión, es mi elección. Yo elijo caminar en el Espíritu. Yo tomo esa decisión. Yo elijo caminar en el Espíritu y no ser controlado por la carne, no ser controlado por el alma, por las pasiones, sino por el Espíritu. Entonces, yo decido, o sea, es mi decisión. No tienes que buscar culpables en otro lado, o sea, es tu decisión. Yo decido vivir en obediencia. Yo decido someter mi carne, yo decido someter mi alma y no voy a vivir conforme a la voluntad de mi alma, satisfaciendo todas esas insanidades. O sea, yo quiero vivir conforme a las cosas que Dios ha preparado para mí, conforme a las cosas del Espíritu, conforme al diseño de Dios. Entonces yo aprenderé a caminar de acuerdo a las leyes espirituales. Si tú puedes ver allí en Mateo 5, 6, 7, ahí empieza a hablar, Cristo empieza allí en el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Allí Cristo empieza a darnos diseños de cómo debe ser la manera como las personas deben de vivir. En pocas palabras, es como la constitución del reino. Es como la constitución del reino. Sabes que un reino tiene, o un país tiene leyes, tiene principios. Entonces allí en Mateo 5, 6 y 7, en estos 3 capítulos, Cristo ahí empieza a explicarnos lo que es la constitución del reino, cómo debe ser la manera de vivir de las personas, aquellas personas que quieren vivir de acuerdo al Espíritu, aquellas personas que quieren vivir de acuerdo al diseño de Dios, aquellas personas que quieren vivir en obediencia a la palabra de Dios. Entonces debemos aprender a andar de acuerdo a la obediencia de su palabra. Entonces ya no vivo de acuerdo a mis emociones, decido escuchar, escucha con atención, yo decido escuchar al Espíritu Santo y le obedeceré. Vivo de acuerdo a la voz de Dios. Eso es caminar en justicia. Cuando tú oyes la voz de Dios y obedeces, eso es caminar en justicia. Entonces yo vivo de acuerdo a la voz de Dios, yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios.
y no de acuerdo a la voluntad de mi alma. Entonces, cuando Dios me dice, hazlo, y tú te mueves en obediencia, le estoy enseñando a mi alma a callar y obedecer. Entonces, cuando estás allí en ese tiempo de oración y de pronto Dios te da una instrucción específica, ve y acércate a aquella persona, o levántate ya sea en la madrugada, ora por esta persona, ora por esta situación, allí sin razonar, sin esto, tú te levantas una vez en obediencia y empiezas a moverte y en obediencia, le estás allí enseñando a tu alma a callar y a obedecer. Entonces, vamos a ver y va a aparecer allí en pantalla un modelo de oración. O sea, no es que tengas que repetir esta oración, no es que tengas que hacerlo de esta manera, no es que si no lo haces de esta manera, no. O sea, es un modelo de oración que te puedes guiar por eso, pero lo más importante es que sea el Espíritu Santo guiándote. Yo solamente te estoy mostrando un diseño de cómo es la oración para que puedas allí alinearte. De igual forma, la oración va a aparecer allí en la pantalla y tú la vas a poder leer, la vas a poder escribir y después permitir que el Espíritu Santo te guíe en la siguiente oración. Entonces te invito allí que puedas allí repetir conmigo estas palabras. Van a aparecer allí en la pantalla. Ordeno a mi cuerpo someterse a mi alma. Ordeno a mi alma someterse a mi espíritu. Ordeno a mi espíritu someterse al Espíritu Santo. Padre, elijo ser una persona que anda en el Espíritu. Cuerpo, te ordeno en el nombre de Jesús, sométete a mi alma. Alma, cállate, yo te ordeno, sométete a mi espíritu. No tomarás autoridad sobre mi vida. Alma, te ordeno, sométete a mi espíritu. Le ordeno a mi espíritu someterse al Espíritu Santo de Dios. Y le ordeno a mi espíritu no recibir fuerza, ni sabiduría, ni discernimiento, ni dirección, ni guía de cualquier otra fuente que no sea el Espíritu Santo de Dios. Padre, yo elijo vivir gobernado por el Espíritu. Entonces, ¿viste allí este modelo de oración? ¿La viste allí? Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerla? A decirla nuevamente, que puede de pronto regresar un poquito el video y estás realmente dispuesto a hacer esta oración, pero hacerla de corazón, a vivir, que esta oración sea una práctica allí en tu vida, porque es el primer paso allí para que te puedas alinear, el primer paso para que puedas alinearte. Entonces allí está este modelo de oración. Escúchala nuevamente, escríbela, pero como te dije anteriormente, permite que el Espíritu Santo te ministre y empieces allí a alinearte. Entonces, nuevamente te formulo la pregunta, ¿estás dispuesto a hacer esta oración? ¿Sí o no? Si tu respuesta fue sí, tómate un momento allí donde estás y pídele al Señor que haga justamente eso, lo que le estás pidiendo. Que le puedas decir, muéstrame, Señor, cada vez que necesito volver al alineamiento correcto en el nombre de Jesús. En esos momentos, en la noche, cuando no puedas dormir o cuando no puedas tener un tiempo de oración, cuando tengas dificultad para escuchar la voz de Dios, entonces que le puedas decir, Señor, mira, yo necesito alinearme, yo necesito volver al diseño de Dios, al alineamiento correcto. Es nuestra decisión. Vuelvo y te repito, es nuestra decisión, momento a momento, día tras día, someter aquellas áreas, someter aquellas cosas en nuestra alma que nos sacan del diseño correcto. O sea, hay muchas cosas que nos sacan allí del diseño correcto. Muchas veces la debilidad de carácter. Y posteriormente, más adelante, vamos a sacar un entrenamiento para tocar estos temas del carácter, que son muy importantes, que son fundamentales para que puedas avanzar y crecer en el propósito de Dios allí en tu vida, para que puedas allí. Entonces, ya casi para terminar, lee el siguiente versículo en Romanos capítulo 8,
Romanos capítulo 8, allí en el versículo 5, y vas a completar allí en las líneas que aparecen allí a continuación. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 5. Leo para ustedes, Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu en lo del Espíritu. En el versículo 6 dice de la siguiente manera: porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Entonces allí completa en el versículo 6, porque la manera de pensar de la carne es muerte, ¿cierto? La manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Ahora por favor acompáñame allí a Romanos, en el mismo capítulo 8, vamos allí al versículo 13, allí más adelante del texto. Acompáñame por favor. Dice en el versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Interesante, ¿cierto? Entonces allí en Romanos 8:13, allí en el material vas allí a completar. Porque si vivís conforme a la carne, estás a punto de morir. Analiza este versículo, analiza este texto, línea por línea, no solamente por llenar, sino si estás viviendo conforme a la carne, entonces vas directo allí a la muerte. Entonces, mientras más activo mi voluntad para andar en el Espíritu, más fuerte se hará mi espíritu y podrá crecer, podrá alcanzar esa madurez y vivir en el diseño para el cual Dios me creó. Entonces, vivir fuera del diseño de Dios, allí no hay autoridad. Cuando tú estás viviendo fuera del diseño de Dios, allí no vas a tener autoridad. Entonces, ten en cuenta esa parte. El alma sabe muchos versículos. El alma ha escuchado muchas enseñanzas. Hay personas, hay creyentes que se saben cualquier cantidad de textos bíblicos, cualquier cantidad de versículos. Entonces, el alma sabe muchos versículos, pero el alma no tiene revelación. Ahora, la pregunta correcta que quiero formularte en esta hora es: Señor, ¿por qué no te oigo? ¿Por qué no estás escuchando la voz de Dios? ¿Por qué no estás escuchando la voz de Dios? ¿Será porque no estás viviendo de acuerdo al diseño por el cual Dios te creó? Ten en cuenta esa parte. Ten en cuenta esa parte. El enemigo siempre está buscando sacarnos del diseño correcto. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú escuches la voz de Dios. Porque el enemigo no quiere que tú obedezcas a Dios. Y el enemigo espera que levantar una generación religiosa. O sea, el enemigo no tiene inconvenientes en que tú asistas a una reunión. El enemigo no tiene inconveniente incluso que ofrendes. Pero el enemigo se mete en problemas cuando tú oyes la voz de Dios y le obedeces. Entonces el enemigo allí no quiere que tú te levantes como esa generación poderosa, como esa generación que intercede, como esa generación que está llena de la autoridad, llena del poder de Dios, con la autoridad de los hijos del reino de los cielos, y con esa autoridad es que vas a poder vencer las tinieblas, vas a poder vencer las tinieblas. Entonces, ya para terminar, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Eliges vivir en el Espíritu de Dios? ¿O vas a elegir
vivir fuera de diseño. Elijo vivir en el Espíritu de Dios y que el Espíritu Santo llene todo mi ser, que el Espíritu Santo llene todo mi ser, que rebose en mí y fluya la vida de Dios a través mío a otras personas. Que pueda ser de bendición, que pueda ser un canal de bendición para muchas personas. Entonces, hemos visto en estos últimos entrenamientos, la importancia de andar en el diseño correcto, la importancia de andar en el Espíritu. ¿Por qué? Primero, oye la voz de Dios. Segundo, vas a tener allí protección. Tercero, vas a alcanzar madurez. Entonces mira la importancia de poder andar en el Espíritu, de poder andar en el diseño correcto. En el próximo entrenamiento vamos a tocar el tema, el diseño de Dios para la familia, porque Dios es un Dios de familia. Entonces te espero en el próximo entrenamiento, no te lo puedes perder. Te bendecimos. Chao, chao.